Yo soy Dag Nagoda, soy ministro consejero de la Embajada de Noruega en Colombia y tengo el privilegio de moderar esta sesión. Así que le doy el bienvenido al panel a Carlos Erazo, a doctor Armando Nova y a doctor Camilo González, doctor ingeniero Camilo González. Muy bienvenidos. Me alegra y también, por supuesto, un saludo a los que están aquí en la audiencia y un saludo especial al doctor Otti Patiño, consejero comisionado, que también nos está acompañando. A mí me alegra mucho compartir este escenario con ustedes. Esto es realmente un panel muy exclusivo. Actualmente en Colombia se está llevando a cabo varios diálogos o negociaciones de paz en paralelo. Y cada uno de ustedes, los panelistas, está liderando una mesa de negociación con grupos ilegales y armados en diferentes territorios del país. Así que en el contexto de la paz con naturaleza, yo creo que este es un panel extraordinario en muchos sentidos. Tener aquí los tres jefes de negociaciones me parece una gran oportunidad para compartir experiencias muy únicas. Y les presento de manera breve entonces a doctor ingeniero Camilo González Pozo, jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogo con el EMB-FARC, a doctor Armando Nova, jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia, y a doctor Carlos Erazo, jefe de la delegación del gobierno en la mesa de co-construcción de paz con los comuneros del sur. Los grupos armados con quien ustedes están negociando ejercen un fuerte control social y territorial en zonas rurales de este país. Y estos conflictos armados tienen afectaciones muy graves sobre la población civil, pero también sobre la naturaleza y el medio ambiente. Está bien conocido que en Colombia hay altísimos índices de asesinatos de líderes ambientales en relación a estos conflictos armados. Y los conflictos son luchas sobre el control social, pero también sobre los recursos naturales, la tierra, los recursos mineros, los hidrocarburos y los mismos bosques. Y por lo tanto, no es tan simple para el gobierno articular y luego implementar su política social y ambiental en estos territorios. De alguna manera le toca negociar y dialogar con los grupos ilegales que ejercen el control real en estos territorios. Por parte de la Embajada Noruega, estamos apoyándole fuertemente a la política del medio ambiente de Colombia. Pero el gobierno puede tener realmente la mejor política ambiental del mundo, pero no sirve para mucho si no es posible implementarlo. Y por eso la relevancia de estos diálogos en el contexto que estamos. Porque hay una relación muy íntima entre el conflicto armado, el acceso a recursos naturales y los servicios ambientales y las poblaciones vulnerables que viven en estos territorios. Por lo tanto, las negociaciones de paz que se está llevando a cabo en Colombia hoy tiene como propósito construir una paz con justicia social y con justicia ambiental. Y la verdad es que estos son procesos de paz muy innovadores. Se está adaptando el diseño de los diálogos a la realidad de cada uno de estos territorios. También son procesos sumamente participativos e incluyentes. La apuesta es construir paz desde abajo con las comunidades y en los territorios. Y yo creo que nunca antes en Colombia, y yo me atrevo a decir
que en ningún proceso de paz del mundo se ha incluido el tema ambiental, no solo como un tema transversal, pero como un objetivo fundamental desde el diseño de los procesos. Y por lo tanto, Colombia hoy es un gran laboratorio de lo cual podemos aprender muchísimo, tanto acá en Colombia como en el mundo. ¿Cómo se puede construir paz y al mismo tiempo proteger la naturaleza? O en la terminología de la COP, ¿cómo se puede en la práctica y en regiones de alta conflictividad construir la paz con la naturaleza? En este panel vamos a explorar la relación entre la construcción de paz y la protección del medio ambiente en Colombia, y esperamos poder mostrar cómo los diálogos de paz pueden ser herramientas importantes para proteger el medio ambiente. A los panelistas les hemos preparado algunas preguntas orientadoras. Se les pido contestar cada pregunta de manera más concreta posible y tratar de limitarse a 5 minutos por intervención. Espero que al final, si nos sobra tiempo, también podamos recibir preguntas de la audiencia. Y la primera pregunta que quiero hacerles es la siguiente. ¿Cómo entienden ustedes como jefes de delegaciones de los diálogos de paz el concepto justicia social y justicia ambiental, y cómo se está promoviendo la protección del medio ambiente en las negociaciones actuales que ustedes están liderando? Por favor, Camilo, si quieres arrancar. Bueno, muchas gracias, Doug, y a todos los asistentes. Pues entrando en la pregunta, me trae a la memoria reciente la discusión que hacíamos en la mesa de conversaciones. Creo que Doug estaba en esa sesión cuando se discutió si le poníamos apellido o no le poníamos apellido al objetivo de construir un acuerdo de paz. Y en medio de esa discusión se volvió algo que estuvo presente desde el primer momento, cuando comenzamos con la mesa de diálogo hace un año, la idea de colocar como apellido paz con justicia social y ambiental. Incluso uno de los delegados, es decir, que en este caso fue Leopoldo del Estado Mayor de los Bloques, quien dijo que pedía que cada vez que se hablara de paz se agregara paz con justicia social y ambiental. Y en esto, en realidad, yo creo que lo que se está hablando, de varias cosas, ¿no? Uno, de darle un sentido transformador al propósito de la paz, es decir, construir paz entendido como un proceso de ampliar las fronteras de bienestar y de libertad, en el cual se busca la garantía de los derechos de la democracia, de los derechos económicos, sociales, colectivos. Es decir, ese es como un elemento. Y por el otro lado, el gran sello de lo ecológico y de la cuestión ambiental, no como derechos de la naturaleza, sino realmente como posibilidad de hablar de una paz integral. Y esto, pues en realidad sí, yo creo que ha sido una preocupación en todas las conversaciones, está en los acuerdos desde el principio. Y yo quisiera hacer una observación frente a tu sugerencia, ¿qué tanto ha pesado el ambiente y la cuestión ambiental en las negociaciones de paz, en los acuerdos a nivel internacional? Estuvimos haciendo un rastreo de esa situación, y yo sí creo que lo que estamos haciendo en Colombia, que corresponde a un momento histórico particular, no es ninguna invención, yo creo que es una determinación, sí es innovador en ese sentido, de colocar a la paz, colocar
la cuestión ambiental y la cuestión ecológica como un elemento central. Hubo intentos en los acuerdos, para ir hacia atrás, en los acuerdos de La Habana, se dijo el elemento central estuvo ubicado en los derechos de las víctimas, pero de manera categórica en la cuestión del desarrollo rural y de la tierra. Uno diría, bueno, pero es que la tierra es parte de las cuestiones ambientales. Pero si mira la letra del acuerdo, el enfoque de la tierra no es un enfoque desde el punto de vista de las cuestiones ambientales, sino desde el punto de vista del acceso, del derecho al acceso a la tierra, de la distribución de la tierra, e incluso con un concepto del desarrollo rural centrado en la productividad. Si uno mira la economía campesina y toda la ruralidad que se piensa, está dentro de un modelo de buscar la productividad y por lo mismo dentro de un modelo de combinación con la búsqueda de mercados. Es decir, que no es el lenguaje de lo ambiental, de la ecología en la paz, lo que está en el acuerdo, a pesar de que está la tierra. Ahora, hay un capítulo que habla de ordenamiento ambiental, un punto que se refiere a las zonas de reserva campesina, y las zonas de reserva campesina fueron pensadas en la ley 160 como una manera de ordenar el territorio y cerrar la frontera agrícola. Esa es la referencia que hay, pero no podríamos decir que es un elemento central en el acuerdo, pero está presente, ¿no? En la Comisión de la Verdad hacen una extrapolación mucho más enriquecedora de los conflictos socioambientales y la importancia de lo ambiental en la paz. Pero si echamos para atrás o pensamos otros procesos en los cuales hemos estado, incluso el proceso con el M-19, el proceso con el M-19 dio lugar y generó las condiciones para una constituyente verde, que se habló de la constituyente en 91 como una constituyente verde, pero no fue una característica ni en los diálogos, ni en el diálogo nacional, ni tampoco en la formulación de los acuerdos que finalmente se cayeron y se reconstruyeron unilateralmente, pero no fue un elemento central lo ambiental. Entonces podríamos decir que sí hay una innovación. Con la siguiente cuestión adicional, porque ya se me acabó el tiempo, yo puse cronómetro para ser respetuoso, tengo todavía 30 segundos. Con la cuestión adicional, y es que sí, hacemos el esfuerzo de distinguir el campo general de construcción de paz como un propósito de la sociedad, del campo de la justicia social y ambiental en las negociaciones de paz. Las negociaciones de paz como un elemento indisoluble, indispensable en la construcción de paz, pero que ni lo abarca ni lo agota. Es mucho más amplia la responsabilidad o la apropiación hoy de la sociedad en su conjunto del propósito de una paz ambiental de lo que en otros momentos históricos. Gracias, Camilo. Armando, ¿tú quieres reflexionar sobre la pregunta? Sí, gracias, Dag. Tal vez para darle continuidad a la última reflexión de Camilo, indicar que en el periodo actual, en el ciclo que representa el gobierno del presidente Petro, y frente a la existencia de múltiples violencias que hay en los territorios de nuestro país, se ha acuñado como formulación general de respuesta el concepto de paz total. Y en la mayoría de los casos, ese concepto de paz total se ha entendido como la respuesta del gobierno y del Estado para enfrentar simultáneamente y al mismo tiempo esas violencias fragmentadas, dispersas, territorializadas que hay en Colombia. Uno podría decir que ese concepto podría
estar mejor representado en la idea de que lo que se pretende es una paz integral. Pero traigo al caso la referencia sobre la delimitación del concepto, porque tal vez la paz total debería, desde otra perspectiva, entender que es la justicia social y la justicia ambiental. Claro, los documentos gubernamentales, el Plan Nacional de Desarrollo, hace mención a que la paz total se relaciona con las transformaciones económicas y sociales a nivel territorial. Pero tal vez el agregado que resulta de reflexiones como la que convocan a este escenario es que la paz total es también la justicia ambiental. Y una segunda reflexión sobre el tema. Está claro que las condiciones de exclusión social y económica en los territorios están en la base de factores que afectan el equilibrio medioambiental, la protección de la biodiversidad. Es un lugar común decir que a mayor exclusión y desigualdad social, el riesgo de depredación de los territorios es mayor. Por consiguiente, uno podría decir que en la medida en que se avance en los derechos económicos y sociales, esa acción lleva implícita una respuesta positiva para lograr la justicia ambiental. Menor desigualdad social, mayor justicia económica y ambiental, mejores condiciones para proteger los territorios. Y no está de más agregar que por lo menos en el caso de la mesa de conversaciones en donde yo represento al gobierno nacional, hay dos factores supremamente perturbadores de ese equilibrio medioambiental: los cultivos ilícitos de la hoja de coca, con todas las consecuencias que eso trae sobre ese concepto de equilibrio en la naturaleza o con la naturaleza, y la minería ilegal. Alguien nos decía que encontraba un contrasentido de que la segunda Marquetalia reclamara, por ejemplo, creo que es una simplificación, que reclamara la necesidad de que se instalaran sistemas de acueducto y de agua potable en sus territorios de su influencia, cuando en buena medida vive de la explotación de la minería ilegal, que como todos sabemos se fundamenta en el vertimiento de sustancias químicas en los ríos, en los afluentes de los mismos que van a las desembocaduras del mar Pacífico. Entonces, quiero terminar, digamos, mi reflexión sobre la pregunta en el sentido de que la respuesta a lograr la justicia social y la justicia ambiental en una mesa de negociaciones está, digamos, condicionada por contradicciones muy profundas que se viven en ese territorio, porque nos corresponde dar respuestas coherentes con los propósitos que perseguimos, lograr justicia social y lograr paz con la naturaleza. La segunda Marquetalia pide que se hagan vías en sus zonas de influencia, y esas vías
están contraindicadas para la protección del medio ambiente en esos territorios. Entonces, si damos una respuesta en la dirección de lo que ellos reclaman, muy seguramente nos vamos a encontrar con la contraevidencia o la argumentación, por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente, que nos diga esa vía no se puede construir ahí. Y si esa vía no se puede construir ahí, por consiguiente en la mesa nos encontramos con una dificultad. Es que tenemos que rechazar una pretensión de un acuerdo que afecte el equilibrio medioambiental en el territorio, porque iría en contradicción con el concepto de justicia ambiental. Pero justamente ahí está uno de los retos mayores que tenemos en este tipo de conversaciones. Muchas gracias, Armando. Me parece interesante la redefinición de la paz total. Lo podemos discutir después con el consejero comisionado, seguro. Carlos, ¿tú quieres también contestar la pregunta? Bueno, en Nariño, en el departamento del Nariño, estamos adelantando desde comienzos de este año un proceso de paz de carácter territorial. Se circunscribe a 10 municipios donde Comuneros del Sur tiene presencia o tiene un tipo de control. Aquí no se habla en las conversaciones y desde el mes pasado, desde el 13 de septiembre, de negociaciones en la Mesa para la Construcción de Paz Territorial en Nariño. Aquí no se habla de grandes transformaciones estructurales. Aquí no se habla de reformas del orden nacional. Simplemente se trata, en lo que está puesto sobre la mesa, de reformas. Estas reformas que alivien las condiciones de vida de las comunidades, que le permita al Comuneros del Sur transitar de la vida insurgente que hoy llevan hacia la vida ciudadana y convertirse en un partido político. Estas transformaciones han implicado en este proceso acciones humanitarias que se han venido adelantando. Quiero simplemente hacer un marco general para después entrar en el tema ya a que nos referimos aquí. Este proceso está caracterizado por ser integral en el sentido que hay 3 ejes que simultáneamente van en curso. Uno es el que tiene que ver con acciones humanitarias o que llamamos desescalamiento de violencias. El segundo son las transformaciones de carácter socioeconómico en estos 10 municipios y el tercer eje es el tránsito hacia la vida ciudadana del Comuneros del Sur y su conversión en un movimiento político y social de carácter regional. Estas 3 grandes acciones van simultáneas. Aquí se presenta la característica de que el terminado humanitario que hoy se está adelantando en el municipio de Samaniego se inició desde el pasado mes de abril con la discusión de un protocolo de terminado humanitario. Hoy hay acciones por parte de una organización civil quien está en Samaniego de una forma operativa adelantando ya el proceso de descontaminación de estos territorios. Cuando hablamos de transformaciones en el territorio, estamos hablando de, en primer lugar, intervenciones del Estado, inversiones del Estado en el orden nacional principalmente, pero también en el orden departamental, que mejoren la situación de las comunidades, mayoritariamente resguardos indígenas. Aquí estamos hablando de mejoramiento de vías,
mejoramiento de escuelas, puestos de salud, centros digitales, etcétera. Pero en segundo lugar, en este eje de transformación estamos hablando de la transformación de las economías ilícitas. Y he aquí el tema central en donde me quiero referir, porque estos territorios, parte de estos 10 municipios, hay cultivos de coca, hay explotación informal o ilegal de minerales, principalmente el oro, manganeso, cobre. Las comunidades, no simplemente los actores armados presentes en el territorio viven de esta actividad, sino las mismas comunidades. He ahí pues unos desafíos enormes que tenemos en este esfuerzo de transformar el territorio en el sentido de ir transitando de estas economías ilegales hacia economías formales, legales, respetuosos del medio ambiente. Hablar de justicia social en este proceso, estamos hablando simplemente de resolver por ahora las necesidades inmediatas de esas comunidades. Ahí estamos hablando, cuando hablamos de la placa huella, cuando hablamos de ampliar la escuela, de dotar de pupitres y tableros la escuela, cuando estamos hablando de dotar algunos puestos de salud de ambulancias, o de dotarlos de instrumentos, de equipo, o de organizar brigadas médicas que vayan al territorio, indudablemente estamos hablando de justicia social. Pero partiendo de las necesidades inmediatas, ¿cierto? Esto es parte de los acuerdos con Comuneros del Sur que están en desarrollo. En el tema de la minería, en este tema, la minería necesariamente pues afecta negativamente el medio ambiente y más en la forma como se ha venido adelantando allá en el departamento del Nariño. Hay utilización de mercurio, hay minería en zonas restringidas, hay minería en zona de páramos. De esta actividad, repito, viven no solamente los actores ilegales, en parte sus rentas provienen de allí, sino también es la actividad económica de algunas comunidades. Entonces, entrar a abocar aquí esta transformación necesariamente, sin habernoslo propuesto en el inicio, necesariamente nos ha llevado al tema ambiental. Además, ¿por qué? Porque es también el querer de las mismas comunidades indígenas que habitan en estos territorios. Aquí el Estado ha logrado irse articulando distintas dependencias del orden nacional, como el Ministerio de Minas y Energía, junto con el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones de Comercio Exterior, la Agencia Nacional de Minería y otras entidades articuladas, ¿cierto?, en este tema de la minería, porque ahí se está trabajando en la constitución de un distrito minero, que busca no ampliar la explotación de la minería, sino simplemente explotar, ¿cierto? Es decir, continuar con la actividad de la que viven las comunidades, pero que permita, ¿cierto?, que esta actividad se formalice, que esta actividad se lleve a cabo sin cruzar líneas rojas, impidiéndola en las zonas restringidas o en la zona de páramos, evitando tajantemente la utilización de mercurio y buscando a través de la actividad de la minería, ¿cierto?, desarrollar otras líneas económicas para las comunidades en el sector agropecuario o en el sector pecuario.
Este es un proceso que se viene adelantando desde hace ya unos meses. Es un proceso concreto donde están participando las comunidades, donde están participando los gobiernos locales, donde está participando la gobernación de Nariño. A propósito, aquí el gobernador aquí presente, Luis Alfonso Escobar, y donde el gobierno nacional, como decía anteriormente, con distintos ministerios y distintas dependencias articulados en este esfuerzo. Muchas gracias, Carlos. Y justamente la próxima pregunta es, creo que ahora ustedes han dado un poco de contexto y han explicado y nos damos cuenta de que se trata de 3 procesos diferentes en estados diferentes, ¿no? También creo que es interesante escuchar las diferencias entre los 3 procesos que ustedes están liderando en ese sentido. Y Carlos, al final tú ya estabas hablando de temas más concretas y esto es la siguiente pregunta es, si ya ustedes pueden destacar algunos resultados en el tema de medio ambiente que se ha logrado en el marco de estos diálogos de paz actuales, o si hay expectativas de que pronto van a tener algunos resultados concretos, o si piensan que esto es más, digamos, del mediano o largo plazo. No sé, Armando, ¿quieres comenzar? Bueno, para quienes no están muy enterados del estado actual de la mesa de conversaciones con el grupo Segunda Marquetalia, tal vez deberíamos advertir que de las 3 mesas que se encuentran aquí en diálogo, esta es la mesa que tiene menores avances. Por consiguiente, el tema medioambiental no ha sido objeto de una discusión en la mesa como varios otros temas. Sin embargo, en los acuerdos que se concretaron en el primer ciclo que se llevó a cabo en la ciudad de Caracas en la última semana del mes de junio, nosotros recogimos con satisfacción la propuesta de la Segunda Marquetalia en el sentido de que querían que el tema medioambiental se tratara como un tema específico en la mesa de conversaciones. Ahora bien, precisamente por la falta de desarrollo de este tema y de otros más en la mesa, no hemos podido identificar con claridad qué significa para ellos una discusión en el contexto de una mesa de paz, el tema del medio ambiente. Pero lo que sí tenemos claro es que vamos a responder si se plantea ese tema. Porque en la mesa nosotros hemos planteado la necesidad de que, a diferencia de procesos de paz anteriores, y con base en la ley de paz total que está vigente desde el año 2022, echemos mano de una figura que está allí incorporada, que se llama acuerdos parciales, que en el texto de la ley se refieren en principio a temas humanitarios, pero que nada impide que se extiendan a los temas ambientales. Entonces, nosotros tenemos mucha expectativa porque esos acuerdos parciales deberían materializarse prioritariamente en aspectos medioambientales, es decir, el compromiso de la Segunda Marquetalia y también del gobierno de adoptar en el contexto de las conversaciones medidas concretas de desescalamiento
en las acciones de afectación de la protección al medio ambiente, desescalamiento relacionado con la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la exigencia o el acuerdo de que se comprometa la segunda Marquetalia tempranamente a que un porcentaje de sus actividades relacionadas con la minería ilegal disminuya y que ese compromiso tenga el carácter de acuerdo especial de naturaleza parcial. Y eso se puede extender con la misma lógica a otros aspectos. Pero repito, yo creo que si el tema se plantea en ese sentido, seguramente vamos a tener una controversia fuerte, pero seguramente vamos a llegar a acuerdos tempranos que van en la dirección correcta que nos interesa alcanzar dentro de este concepto integral de justicia social y justicia ambiental. Gracias, Armando. Camilo. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero primero destacar unas circunstancias que hacen que el tema ambiental y estos problemas estén en el centro de los diálogos que venimos haciendo. Tiene que ver con la historia y territorialidad del actor armado con el que dialogamos. Por diferentes circunstancias, estos bloques, por ejemplo, el bloque Jorge Suárez Briceño, el Gentil Duarte y el Frente Raúl Reyes, están ubicados en territorios de gran sensibilidad ambiental, zonas de reserva forestal o de todas maneras áreas de la Amazonía. Es decir, están situados en el arco amazónico y en la frontera amazónica, en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta, pues, Guaviare, zonas de esos sectores unos, de modo que la problemática amazónica está en el centro de las conflictividades. Y eso, por eso también ha estado en el centro de los diálogos sociales y de las reflexiones de respuesta para los caminos de acuerdos parciales, de ejecución inmediata, pero también de la construcción de una agenda de paz. Pero no solamente en la región amazónica, porque el otro complejo es la región del Catatumbo, la cuenca del Catatumbo, con todos sus conflictos entre la agroindustria de la palma, el problema del monocultivo de la coca, la industria del carbón y los problemas de deforestación de la cuenca del Catatumbo. Lo mismo en Antioquia, es decir que todos estos sectores tienen una conflictividad violenta ambiental. Y por eso las soluciones, las respuestas, la construcción de soluciones de paz tienen que ser respuestas a este tipo de conflictividades. Yo digo conflictividad violenta, ¿por qué? Porque el problema que nos encontramos, hemos realizado diálogos sociales en toda esta frontera, han participado entre los del Catatumbo y la Amazonía, han participado en reuniones locales, conjuntas, comunales, con líderes locales, más de 15.000 personas, y los problemas a los cuales la gente se refiere son los problemas que atraviesan la conflictividad ambiental. Por ejemplo, ha habido una transformación en los últimos años, en los últimos 5 años, de una manera vertiginosa de lo que son las dinámicas económicas allí por la expansión de la ganadería extensiva. Ustedes recuerdan de que lo que fue Putumayo, Caquetá, Guaviare, todo eso fue un enclave cocalero de los más importantes. Si miramos los mapas de un DC, aparecen en verde las manchas de Caquetá y Meta. ¿Qué quiere decir? Abandonados hace más de 3 años y de 5 años. Es decir, que son zonas que fueron cocaleras, que hubo una dinámica de deforestación. La coca fue uno de los motores de deforestación importante, pero también de rentas, de una colonización muy ligada al narcotráfico, que en los años 80 estuvo marcado
por los grandes carteles. Rodríguez Gacha todavía tiene recuerdos por sus tierras allá. Y eso giró hacia la ganadería extensiva, por razones muy particulares, pero esa ganadería extensiva tiene implicaciones ambientales tremendas, porque imagínense, solo el hato ganadero de San Vicente del Caguán son 1.200.000 cabezas de ganado. El hato ganadero en la zona amazónica deforestada, ¿no?, está llegando, supera los 4 millones de cabezas de ganado. Solo en el periodo posterior a los acuerdos de paz, para la expansión del hato ganadero, se han deforestado 850.000 hectáreas. Entonces, hay una contradicción tremenda, porque esa ganadería extensiva necesita cada año deforestar. Si tenemos 800.000 hectáreas en ganadería extensiva, de nueva deforestación en toda la frontera amazónica, significa que para la simple reproducción sin crecimiento mayor necesita 80.000 hectáreas deforestadas al año. Y si quieren crecer el hato, tienen que superar las 100.000 hectáreas por expansión natural. Entonces, allí hay una contradicción muy grande, porque suelo para la ganadería es suelo que se va degradando. Significa rendimientos decrecientes en la productividad del ganado, y por lo tanto la necesidad de deforestar para compensar esa pérdida. Eso está generando una sobreproducción ganadera y una depredación. Entonces, esa contradicción, resulta que de esa contradicción han vivido varios actores, lo que llamamos las rentas de naturaleza. Yo le agregaría las rentas de depredación de la naturaleza que tiene en esta zona la ganadería. Entonces allí se impone para los campesinos, para los colonos, para las mafias acaparadoras de tierra, para el actor armado, se impone solucionar ese problema, porque no es sostenible ni siquiera para la ilegalidad. Ese es un negocio en crisis. Entonces, por eso se plantea permanentemente, la gente dice, ¿qué hacemos? Entonces oscilan las gentes entre pedir apoyo para el desarrollo de la cadena de la ley láctea, y entonces piden pasteurizadoras, transformadoras y demás. Y otros dicen, diversifiquémonos. Y el propio actor armado, por ejemplo, estuvimos visitando los cultivos de arroz y de maíz y de caña, 500.000 hectáreas en preparación y en cultivo por el propio actor armado con los campesinos de la zona, pero determinado por el actor armado con su papel de gestión y de capital, ensayando producción agropecuaria de alimentos en esta zona de sabana que es devastada por la ganadería. Es decir, que el propio actor armado entiende que no es sostenible. Entonces tienen intereses económicos, pero eso se acompaña con una creciente conciencia ambiental del campesino colono. Yo lo menciono para mostrar un elemento que es fundamental. Por supuesto que la minería ilegal y la minería y las pretensiones hidrocarburíferas en algunas zonas, la explotación del oro y del coltán en la frontera oriental amazónica, todo eso son factores muy críticos, pero el factor principal es la deforestación para la ganadería. Además, no solamente es el factor principal en esta mesa de conversaciones allí para hablar de transformaciones con un sentido ecológico ambiental, sino que eso empata con un problema que es crucial para Colombia en el mundo y frente al cambio climático. El problema número uno de Colombia frente al cambio climático no es el problema de la energía. Yo pues que he escrito algunas cosas sobre energía. Es el problema del cambio del uso del suelo. La mayor proporción de emisiones de gas invernadero que Colombia aporta, el 0,01% de lo que es la conformación de gases de efecto invernadero, pero de eso más del 50% está constituido por la ganadería extensiva y la deforestación, especialmente en la Amazonía. Quiere decir que nuestras conversaciones están en el núcleo del problema ambiental y del problema del cambio climático. ¿Con qué racionalidad se trabaja la deforestación? ¿Con una racionalidad ética del deber ser y del no deber ser de la deforestación? ¿O también con una racionalidad de los intereses inmediatos de la gente? Yo creo que la crisis actual lechera, ¿no?,
crisis tremenda. La gente, ahora se está yendo Nestlé, o ya hace rato no hay quien compre realmente de manera sustentable la leche, hay sobreproducción. La gente no le dan los costos siquiera, está botando la leche, por decirlo así, almacenando quesos de mala calidad, sin cadena de frío, sin cadena de nada. Entonces la gente está pensando en la urgencia de otra alternativa. Entonces ahí entra la coincidencia entre un planteamiento ambientalista, estructural, de pensamiento de largo plazo, con una necesidad inmediata de la gente. Esa es la posibilidad de que en la mesa, entonces, vamos más allá de pequeñas experiencias de atención subsidiaria a problemas de la gente, a un pensamiento mucho más de conjunto del ordenamiento del territorio y de la construcción de planes para la vida en el territorio, que va más allá de las acciones de la maqueta puntual y que nos lleva a pensar en una reconfiguración territorial, y ahí es donde está la clave de los acuerdos de paz. ¿Cómo se liga la acción inmediata de acuerdos de aplicación actual con la construcción de agenda de paz? Es decir, lo ambiental le da sentido. Tengo otros ejemplos. En el Catatumbo, por ejemplo, es algo que se está desarrollando masivamente, que es la vinculación de las mujeres y de los jóvenes a la recuperación forestal, a la experiencia con viveros y a la defensa de los humedales. Han identificado en los movimientos sociales en el Catatumbo cerca de 600 humedales importantes y han formado un movimiento de defensa de los humedales. Yo creo que acostumbrados a hablar del bosque, de la selva, nos olvidamos del agua. Y en el Catatumbo hay una conciencia del agua muy importante entre la juventud y la mujer, muy interesante, y eso se ha llevado a la mesa. Hicimos el encuentro de Ocaña, un encuentro concurrido, hubo más de 500, un encuentro de mujeres en Tibú con más de 600 mujeres, y el problema ambiental, el problema de la reforestación, de la recuperación forestal y el problema de los humedales aparecían en el centro. Entonces yo diría que sí, que existen unas experiencias, unas andando, porque en el territorio de la gente el problema ambiental no es un problema teórico, es un problema teórico y conceptual y todo lo que se quiera, pero es un problema práctico. No es que tenemos que hacer un pacto inteligente con la naturaleza, introducir modelos ecológicos de reproducción, de económica, de subsistencia, porque es un deber ser frente a problemas generales de la humanidad. Además, es porque se convierte en problemas vitales en lo local. Yo creo que eso lo estamos percibiendo. Por eso la agenda, tenemos una lista de propuestas en los diálogos muy larga, pero hay un elemento común de todas esas propuestas, es que pasan por el ordenamiento ambiental, pasan por soluciones a problemas específicos de gran sentido ecológico, y por eso decimos que nosotros estamos construyendo una agenda para la paz ambiental, no solamente una agenda de paz con justicia social y ambiental, sino una agenda para la paz ambiental. Gracias, Camilo. Te repito la pregunta a ti, Carlos, si tú quieres aportar con algunos ejemplos concretos de logros que ya se ha, digamos, que ya se ha logrado en el tema de medio ambiente en la parte de Nariño, donde tú estás llevando a cabo el proceso, o si tienes expectativas de algunos resultados. Sí, bueno, para como explicar, el marco de este proceso es de co-construcción. Esta mesa, este proceso lo hemos llamado Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial. Esa expresión co-construcción significa la corresponsabilidad que hay entre el actor armado y nosotros como gobierno nacional, pero también la responsabilidad que le cabe a las autoridades del orden departamental, local y a las mismas comunidades. Y además, la co-construcción también significa que lo estamos construyendo. Este es un proceso que está en pleno desarrollo. Ya hemos realizado 4
ciclos, nosotros los llamamos secciones, y esas secciones se están realizando cada mes, 2 días allá en el territorio. Se han realizado en Samaniego 2 reuniones, 2 secciones. La última, la semana pasada, fue en el municipio de Cumbal, y el siguiente, el próximo 13 y 14 de noviembre, será en el municipio de Santa Cruz de Coachabés, que son parte de los 10 municipios en los cuales se está desarrollando este proceso. Y cuando hablamos de co-construcción con comuneros, en desarrollo de este tema de la transformación socioeconómica, coincidimos en la necesidad de que estas transformaciones que afectan necesariamente el medio ambiente, ¿cierto?, debemos de hacer todo lo posible por mitigar los daños y por buscar alternativas a esas afectaciones que se están presentando, tanto en el tema, digo yo, de los cultivos ilícitos que presentes allí, pero ante todo en el tema de la explotación informal e ilegal y desordenada de la minería, que no le está prestando ningún beneficio ni a los municipios ni al departamento, porque toda esa riqueza que se está extrayendo de allí sale para otra parte. Precisamente es uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo por formalizar, por ordenar. Dentro de los hechos concretos, digo yo, que podemos mostrar y que en el marco de este proceso territorial de paz está el del minado humanitario. Este minado humanitario hoy lo está adelantando HI, es una organización humanitaria, Humanity Inclusion, quien comenzó hace ya más de un mes su trabajo en el municipio de Samaniego. Limpiar o descontaminar estos territorios de minas. Ayer nomás en el municipio, en La Llanada, fue, gobernador, ¿cierto? Hubo un accidente. Una persona, ¿cierto?, cayó en una mina, y esta es la noticia periódica de todos los meses, de todos estos años, que he ido acumulando cifras bastante preocupantes de las personas que han sido afectadas de una forma terrible, con mutilaciones o con la muerte por estos campos que están minados. Recuerdo en un consejo de seguridad el pasado 8 de abril, presidido por el señor presidente en Samaniego, donde en la intervención de 13 alcaldes, de 13 alcaldes que participaron, 8 manifestaron el problema de los campos minados, el problema que significa para las comunidades esos campos minados. Ya se inició esa acción, va en desarrollo. Es más, en las próximas semanas, la Brigada de Ingenieros de Minado Humanitario del Ejército Nacional, en el marco de este proceso de transformación, inicia su acción de desminado humanitario en el municipio de Mayama y posteriormente pasará al municipio de Cumbal. Esta es una acción concreta. Por otro lado, otras acciones concretas tienen que ver con las reuniones y las actividades que vienen adelantando, liderados por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente, con participación de la Gobernación de Nariño en el proceso de constitución del distrito minero. Aquí no se busca ampliar o profundizar la minería, no, se busca simplemente delimitarla a lo que hay. ¿Por qué? Porque esta actividad viven centenares de familias. Es una realidad que no podemos nosotros evitar. Simplemente lo que se trata es, acorde a normas y a la preservación y a la mitigación del daño al medio ambiente, de desarrollar y formalizar esta actividad. Ya se hicieron unas cumbres agromineros en el municipio de Samaniego, en el Triángulo de Telembí y en el municipio de Tumaco. Hoy se está en un proceso de caracterización de las comunidades y se espera
al mes de diciembre tener listo esta etapa para pasar, ¿cierto? Este proceso es un proceso de concertación, porque hay pequeños, medianos mineros y hay grandes mineros también. Hay situaciones de conflicto con comunidades que están por fuera de esta explotación, pero que se está desarrollando actividad al interior de sus propios territorios. Es una situación compleja, pero lo que quiero decir es que con la participación del Ministerio del Medio Ambiente, se está trabajando porque esto se haga de una forma que afecte en lo menor posible el medio ambiente. Hay en el municipio de Los Andes Sotomayor una escuela de mineros por la paz y la defensa del medio ambiente, donde hay un proceso de capacitación. Comuneros del Sur, dentro de las negociaciones, en el marco de las negociaciones, siendo ellos parte de la comunidad, manifiestan su interés también una vez se incorporen a la vida ciudadana, algunos de ellos de participar en esta actividad, la mayoría de ellos de participar en actividades pecuarias y agrícolas. Gracias, Carlos. Yo les tengo una última pregunta antes de abrir el espacio para preguntas de la sala. Sí que les pido ser muy breves en su respuesta para tener un poco de tiempo para interacción con el público. Y mi pregunta es un poco para problematizar un poco, ¿no? También hay, por ejemplo, hay los que cuestionan el diseño de estos procesos, pues es demasiado ambiciosos, ¿no? Armando habló del concepto de paz total, que es un concepto muy ambicioso, y hay los que dicen que aquí no solamente la ambición es lograr la paz, pero también la ambición es resolver los temas de medio ambiente de los territorios de Colombia, como si no es suficiente lograr la paz. Hay los que dicen voces críticas que dicen que al incluir el tema ambiental como un punto de agenda o un tema central en las negociaciones, también le estamos regalando al grupo armado otro arma para utilizar en la negociación, es decir, puedan hacer daños ambientales de esta manera, posicionarse en la mesa, una lógica, digamos, en una lógica de un conflicto armado. No sé, brevemente, ¿cómo contestaría ustedes a estos tipos de críticas? Carlos, si quieres comenzar ahora. No, por el contrario, a mí me parece, si bien hay voces críticas a esto, pero a mí me parece que es positivo que el tema ambiental esté sobre las mesas de negociación en los distintos procesos de paz. Lo digo porque los grupos insurgentes, los grupos guerrilleros, parte de su actividad o su sostenimiento económico proviene de actividades económicas ilegales, tanto en los cultivos, procesamiento de la coca, como en la explotación de los recursos naturales, entre ellos la minería. Entrar que en una mesa de negociación este sea uno de los puntos dentro de esos procesos, dentro de esos acuerdos, a mí me parece supremamente importante. De hecho, en el caso con Comuneros del Sur, repito, sin haber sido inicialmente, haber estado este tema sobre la mesa, pero en el mismo desarrollo del proceso este tema se ha impuesto. Yo quisiera de pronto darle los 5 minutos que me quedan a Luis Alfonso para que... Sí, loco. Adelante, gobernador, adelante. Bueno, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos y a todas. Creo que esa es una pregunta. Soy el gobernador del departamento de Nariño y, por supuesto, complacido con este panel
pues porque estamos hablando de un tema que territorializa la discusión de la paz. Sin duda, la paz con la naturaleza no se puede ver sin la paz con las culturas que conservan la naturaleza que existe en el territorio. El lema de la COP está muy bien, paz con la naturaleza, pero en donde definitivamente hay que hacer el énfasis es en que campesinos, indígenas y afros, en el caso de Nariño, son a quien se debe esa conservación de la naturaleza. Y es precisamente en los territorios donde llegan el conflicto, es que transforma 69.000 hectáreas de coca y la minería ilegal transforma y agrede esa paz que hemos tenido con la naturaleza. Por eso la pregunta me parece más que pertinente, porque el desescalamiento del conflicto no solo se tiene que hacer para permitir que el derecho internacional humanitario aplique a bajar el rigor de la guerra que afecta a las comunidades, sino que también creo yo que la discusión aquí debe llevar a que los garantes en la construcción de una mesa de negociación pongan una línea roja que permita ayudar a conducir el conflicto por la vía de la construcción de escenarios de paz con la naturaleza. Ese debe ser líneas rojas que puedan discutirse, el apoyo internacional, por supuesto también línea roja para el gobierno, los gobiernos nacionales, pero sin duda nos pone y nos da una ayuda enorme porque finalmente la financiación de estos grupos armados están asociados a economías ilegales, deforestación, están asociados a la minería ilegal que afecta considerablemente el medio ambiente y al cultivo ilegal de coca que afecta no solo la biodiversidad sino la salud de los ríos y mares. Entonces, ante esa realidad creo que la pregunta tiene un tamaño enorme para entrar en el proceso de negociación. No es adversa a la negociación, sino que pone a los grupos armados sin duda en una condición en la que el tránsito hacia las economías legales se puede dar en el marco de lo que aquí se discute, de esa paz con la naturaleza y por la vía del derecho internacional humanitario, por supuesto a generar unas líneas rojas que le permitan a la negociación empezar a pedir que el desescalamiento del conflicto y el desescalamiento de la afectación sobre la naturaleza puedan ser dos elementos que permitan que el tránsito hacia la construcción de paz sea efectivo. Y reitero, paz con la naturaleza, pero le ha faltado en el lema el otro componente, paz con las culturas. Creo que finalmente quiero felicitar a los panelistas, al doctor Camilo, al doctor Novoa y por supuesto a Carlos, porque finalmente con las particularidades de cada uno de los procesos es de entender algo que en los territorios nos estamos planteando, y es que no debe haber dicotomía entre la construcción nacional de paz y las construcciones regionales de territorialización de la paz, porque la paz tiene que territorializarse finalmente en los territorios. La paz debe hacerse en los territorios. Una cosa pueden ser las conversaciones nacionales para hacer el tránsito, digamos, de los actores armados hacia la vida civil, pero el desescalamiento del conflicto y las transformaciones territoriales son imperiosas en el territorio y, por supuesto, nosotros como delegados de los gobiernos nacionales y territoriales lo que esperamos es que el rigor del conflicto, en la medida en que se conversa, amaine tanto para la gente como para el medio ambiente. El medio ambiente y las discusiones que hoy, para cerrar, nos estamos dando aquí, tienen que servir para poner rayas, líneas rojas que permitan que los actores armados, aún con la esperanza de tener garantías que les dé la comunidad internacional en un proceso de negociación con el Estado, sea esa comunidad toda alrededor de estos procesos la que guíe el desescalamiento del conflicto con la naturaleza y con la sociedad. Muchas gracias, gobernador, por esta contribución. Y también le doy la oportunidad a Armando y a Camilo a responder a la pregunta. Se está dando la pila. A mí también. Bueno, la pregunta, yo creo que la pregunta responde a una realidad.
y indica que todos estos procesos es un proceso en el cual el proceso de conversaciones para la paz encierra buscar transformar dinámicas ilegales en poderes legales, parte del asunto, y esto incluye las economías. Entonces, ¿en qué se basa la economía de todos estos grupos armados que funcionan en los territorios? Pues se basan en parte, por ejemplo, en lo que yo llamo rentas de naturaleza, que ya lo había dicho. Por ejemplo, si se cobra por cabeza de ganado un impuesto para las finanzas de organización, pues es de su interés que aumente el número de cabezas de ganado. Es decir, que su interés es un interés contrario a los propósitos ambientales. Si se benefician de unas rentas de minería ilegal, también estamos en una situación. Si es acaparamiento de tierras por deforestación y tala, entonces quiere decir que una conversación de paz siempre está en una tensión de intereses, en una velocidad en cuanto a la fuerza que da, lo que buscan el actor armado de ganar posiciones defendiendo sus economías, y lo que busca desde el punto de vista del Estado de ofrecer alternativas para las poblaciones que al mismo tiempo involucren al actor armado en una conversión a la legalidad y por lo tanto en otra fuente de ingresos económicos en el territorio. Por eso las conversaciones de paz no son conversaciones con el actor armado simplemente. El proceso de paz que estamos viviendo es sobre todo un proceso de paz con las comunidades. Si no hay alternativas, por eso no se trata de justicia social ni justicia económica para el actor armado. Se trata de una transformación y reconfiguración de los territorios para brindarle otra oportunidad a unos grupos sociales que están atrapados en una economía depredadora. Ese es un dilema. Entonces, por supuesto que dicen, bueno, el Estado invierte en el territorio. Si no hay garantía de que eso va hacia la paz, la pregunta que dice es, ¿no va a capitalizarlo el actor armado como un poder adicional que va a permitir la prolongación de la guerra? Y yo que le diría a ese interrogante, es un riesgo. Pero es un riesgo desde el punto de vista de la institucionalidad, pero es un riesgo para el actor armado. También, ¿cuál es el riesgo? Que en esa dinámica de buscar una economía distinta, las comunidades vean que es en la institucionalidad donde tienen futuro, que la economía en la dinámica depredadora ilegal los conduce a una sin salida mayor. Y entonces en ese juego yo creo que las apuestas mayores están a ganar al conjunto del territorio y de las comunidades para un propósito de paz con una nueva legalidad. No desaparece la tensión, no desaparecen los argumentos, y hay que escucharlos, porque puede ser que un argumento que diga, ojo, le están regalando el territorio y el poder al actor armado sea unilateral, pero es una buena alerta. No toda inversión en el territorio en condiciones de un proceso de paz conduce a la paz. Puede conducir a fortalecer el actor armado. Quiere decir que esto todo tiene que ser condicionado, tiene que ser articulado con otro propósito. ¿Y medido cómo? Medido en que la tendencia hacia el acuerdo de paz en los contenidos y en la práctica sea mayor que la tendencia de la inestabilidad para fortalecer la expansión del actor armado. El actor armado querrá expandirse siempre. Negociar con un actor armado y decirle, pero no se expanda, es como uno entrar a un zoológico y decirle al tigre que no se lo coma uno. No, eso no. Entonces hay que reconocer cuáles son las condiciones, cuáles son las naturalezas de los contradictores para poder mirar que es con condiciones. Y el secreto está en qué se coloca en cada lado de la balanza. Gracias. Armando, ¿quieres aportar algo? No, poco, porque la pregunta para mí es difícil, la respuesta lo es aún más. Entiendo que
traer a una agenda de negociación el concepto de paz con la naturaleza, en el sentido de que el actor armado renuncie a adelantar acciones contra las condiciones de equilibrio medioambiental, la tala de árboles, la destrucción de bosques, incluso por los lados de Tumaco, el actor armado con el que estamos negociando habla de su interés en instalar en sus zonas de influencia nichos de ganadería extensiva, y nos hablan de la compra de ganado de Antioquia para instalarlo por los lados de Tumaco. Eso, además de, digamos, de la curiosidad y de la suspicacia que genera, porque trasladar 100 o 200 cabezas de ganado de Antioquia a una zona de ilegalidad en el departamento de Nariño no es una operación mágica que se pueda realizar en un abrir y cerrar de ojos, sino que implica el traslado del ganado, traslado en embarcaciones, en camiones, en zonas de presencia zonas de presencia en donde se supone que hay un control de la fuerza pública. Uno podría decir, plantearles esa discusión de que deben renunciar a acciones que afecten el equilibrio medioambiental, pueden llevar a crearles a ellos argumentos adicionales para chantajear dentro de una mesa de conversaciones. Es lo que en otra época ocurría con el ELN. Ya no tanto, sin que eso no signifique que no podamos volver a presenciar episodios en donde se dinamitaban los ductos por donde se transportaba el petróleo y se ponían tacos de dinamita, y eso, además de afectar digamos, el suministro de combustible para su comercialización o para el consumo interno, tenía y tiene unos efectos devastadores en el territorio. Todavía están muy presentes las fotografías por el lado del departamento de Santander, incluso por acá, por el lado del sur del país, en donde una carga de dinamita destruía y contaminaba de manera dramática los afluentes hídricos del país. Y entonces un nivel aberrante de negociación, es decir, nosotros no vamos a poner más dinamita en un tubo que transporta petróleo porque digamos, ese elemento lo pusimos como un factor de negociación en el territorio. Entiendo que la pregunta va en esa dirección. Por el lado de Nariño y de la segunda Marquetalia, Putumayo, no veo que estemos frente a ese tipo de degradaciones tan extremas en la práctica de la afectación al equilibrio medioambiental. Más aún, yo diría que el actor armado está muy preocupado porque sus prácticas cotidianas de economías ilegales tienen un límite que a mediano plazo puede generar una reacción de las comunidades en contra de esas economías ilegales, a pesar de que las propias comunidades viven de las economías ilegales. Nosotros aspiramos
oyendo lo que se ha planteado aquí, a que dentro de nuestra agenda de negociación el tema de la paz con naturaleza, en el sentido en que se ha planteado, lo convirtamos en un objetivo principal de la mesa de conversaciones. Y eso significa la exigencia al actor armado de que renuncie de manera inmediata frente a acciones que identifiquemos como las más perturbadoras. Pero por supuesto para nosotros eso genera una responsabilidad y una obligación en el sentido de tempranamente presentar fórmulas que les permitan a ellos hacer un tránsito de esas prácticas destructivas del equilibrio medioambiental a unas actividades en transición a la legalidad que no sean tan perturbadoras. El gobernador de Nariño ha dicho algo muy importante, y es que a nosotros nos toca incorporar dentro de este elemento que el equilibrio con la naturaleza es no afectar las culturas de los consejos comunitarios, no afectar las prácticas ancestrales de convivencias de las comunidades indígenas en sus resguardos, en donde hay muchas tensiones con las prácticas del actor armado. Entonces, nosotros estamos tomando esto que se plantea aquí como un reto que en lo posible deberíamos adoptar en forma inmediata en la mesa de conversaciones. Muchas gracias. Y con este compromiso, yo creo que cerramos esta parte del panel. Abrimos, si alguien tiene dos o una pregunta muy cortica, precisa, por favor, si se presenta y dice a quién se dirige la pregunta. Gracias. Buenas tardes. José Gabriel Pérez, de la Universidad Central del Valle del Cauca, UCEBA, en la ciudad de Tuluá. Escuchándolos y sabiendo acerca de toda esta problemática que ustedes vienen trabajando por el país desde hace mucho tiempo, inicialmente felicito todo ese trabajo y la ardua labor que ustedes tienen que desempeñar y que les falta todavía, porque eso es para las generaciones futuras. La pregunta puntual entonces es, especialmente porque estamos hablando del suroccidente colombiano, el doctor Camilo desde su nacimiento en Popayán, por ejemplo, el Carlos Erazo, que tiene tanto que ver con esta región. Entonces, me gustaría saber si dentro de toda la concepción de los diálogos que están trabajando en los acuerdos, tienen incluido el tema de la educación, de tal manera que en estas comunidades en donde el conflicto armado es tan fuerte, los niños, esa generación que apenas está creciendo, tenga la oportunidad de ser educada para una garantía, llamémoslo así, como de no repetición, pero no de conflicto armado, sino de el trabajo con la naturaleza, del respeto por el ambiente, de tal manera que ellos sean nuestros próximos embajadores y que ellos cuiden desde su hogar, desde sus acciones, el medio ambiente. Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar? Camilo. Pues tuve la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de conversar en muchos escenarios con líderes sociales en estos territorios. Por ahí en un evento en La Macarena, no hace mucho, en compañía de Naciones Unidas y el Ministerio de Educación, se conversaba sobre esta COP. Y una persona del ministerio le preguntó a los campesinos que estaban ahí, bueno, ¿ustedes qué entienden por paz con la naturaleza? La verdad, yo le dije al final, le dije a uno de los encargados, le dije, ya, esas dos respuestas que escuchamos, hablaron muchos, pero yo me refería a las dos últimas, si las colocamos en cualquier universidad del mundo, como una cátedra de lo que debe ser la relación armoniosa con la naturaleza, la verdad es que pone a todo el mundo a pensar. Campesinos
de la Amazonía, al lado del Parque Tinigua, que es el parque más deforestado, devastado en los últimos tiempos, en una economía ganadera en crisis, haciendo las reflexiones más extraordinarias de conciencia ambiental. Y al lado de ellos estaban los rectores y los muchachos de los colegios de la Macarena también. Le puedo mencionar esto, se lo puedo mencionar en los discursos en Solano, en un evento con 3.500 campesinos hace 15 días. 3.500. Los discursos de los campesinos y los discursos de los jefes guerrilleros. Los tengo grabados. Extraordinario. Estos rectores de los colegios, el trabajo que están haciendo con los jóvenes campesinos. Entonces yo, observando esto, yo digo, ¿qué está pasando? Ellos viven de eso, viven de una contradicción diaria entre su conciencia y su hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo el convencimiento, y creo que esta COP lo demuestra, de que estamos en una emergencia de una nueva conciencia ética del pueblo colombiano y de la humanidad. Así como, yo debo habérselo escuchado a alguien, pero uno siempre cree que se inventan las cosas. Así como en el siglo XX, la gran revolución, la más profunda revolución fue la revolución de la mujer, de los derechos de la mujer y todo lo que tiene que ver con género. Lo que estamos presenciando es la emergencia de una revolución ecológica, que es la que va a marcar el siglo XXI. Si en el rincón más apartado de la selva amazónica, de los parques de la Macarena, lo que nosotros vemos es esa tensión y la emergencia de esa conciencia, yo creo que es muy grande. Esa pedagogía de conciencia profunda es lo que hace a los movimientos transformadores de sociedad. Y yo le podría hablar también, no solamente de lo que están haciendo los colegios en la selva profunda, ¿no? Los diálogos de la gente, lo que están haciendo las iglesias en el territorio, en general, los jóvenes. Hay una efervescencia de jóvenes, ¿no? A mí me han pasado en estos días por lo menos 30 videos de zonas de influencia guerrillera, de muchachos de las escuelas haciendo mensajes para la COP y trabajo práctico en el territorio de preservación ambiental. Entonces estamos en un fenómeno cultural extraordinario. Yo no creo que sea una cosa pasajera. Creo que estamos viviendo es como el momentum de esa emergencia de una revolución cultural. Carlos, sí, te doy ahora la última palabra. En las discusiones que hemos adelantado con Comuneros del Sur, ya hablando en términos de su reincorporación hacia la vida ciudadana, aquí, al hablar de esa reincorporación de comuneros hacia la vida ciudadana, estamos hablando de una fuerza insurgente que tiene el 95% de sus miembros son parte de la misma comunidad. Es un conflicto que en Nariño lleva décadas y las afectaciones hacia la población son múltiples. Una de las acciones humanitarias que es parte de los acuerdos firmados la semana pasada con Comuneros del Sur es el de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, liderado por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, por el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la participación de 10 miembros de Comuneros del Sur que van a ser capacitados en estas labores. Son acciones concretas, pero quiero ir más allá porque ha sido un tema que lo hemos tocado en la mesa. Es que pasar del conflicto hacia una forma de convivencia, de respeto, no simplemente entre las mismas comunidades, sino hacia la misma naturaleza, eso no se logra de la noche a la mañana y es ante todo un proceso cultural. Es un proceso educativo. Con comuneros, incluso uno de los primeros esfuerzos con ellos mismos lo reconocen a sí mismos, es su capacitación, es su preparación hacia esos enormes desafíos que significa ser ciudadanos en plenos derechos, pero también asumir las dificultades que tiene la sociedad colombiana. Yo fui guerrillero hace más de 30 años, fui comandante guerrillero y viví ese proceso.
Y la parte de la educación es esencial en estos procesos, no simplemente para el actor armado, sino para las mismas comunidades que viven y que comparten el territorio, la vida con el actor armado, porque es ante todo un tema cultural, es un tema de conciencia. Es más, no es simplemente la educación, sino que es una educación que tiene que ver con lo psicológico. ¿Por qué? No es fácil. Las inercias de la violencia, así haya un acuerdo de paz, seguramente van a perdurar. Y estos son procesos más complejos. Y es una responsabilidad del Estado, de la sociedad, de todos nosotros. Eso es algo que está ya puesto sobre la mesa. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Quiero agradecerles a ustedes, a los panelistas. Gracias por una discusión muy rica, con reflexiones muy profundas. Yo estoy convencido de que de estos señores todos nosotros que nos interesamos por los procesos de paz, tanto en Colombia como en el mundo, y también al mundo ambientalista, yo creo que vale mucho la pena poner atención en lo que sale de los procesos que están liderando estos tres señores y que nosotros tenemos el privilegio de estar acompañando. Y así que yo creo que terminamos con un aplauso para los panelistas, por favor.